Señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, una bienvenida especial en este jueves 19 de septiembre del año 2023. De manera periódica, como ustedes se habrán dado cuenta, Facetas, porque estamos donde otros no están, hace una especie de intercalado con el tema del comentario, la información política, lo que está aconteciendo en nuestra amada Bolivia. Decía, se hace el intercalado que corresponde con notas de carácter cultural y en este caso con el relato al viejo estilo de la radio, como es el relato de las tradiciones y leyendas de Bolivia y sobre todo las tradiciones y leyendas de nuestra amada ínclita Villa Imperial de Potosí. Para hoy tenemos un relato especial de Potosí. Es un relato que ha sido publicado en la obra que lleva el mismo nombre, Relatos de Potosí, Potosí de antaño, de Rubén Ochoa Uribe. Esta es esa obra magnífica, por cierto, y que personalmente lo expreso aquí en el programa. Me ha parecido algo diferente y especial, por supuesto, sin desmerecer la magnífica obra de recopiladores como Vicente Palma, como el propio Modesto Miste Tinajeros, entre otros, al haber dado un cariz diferente y especial en el relato de muchas tradiciones que parecía que tenían un sentido y un contenido único, como por ejemplo es Justo el Mendigo, que es una obra que prácticamente, o mejor, es un relato que prácticamente ha tenido un enfoque muy especial con Modesto Miste Tinajeros a finales del siglo XIX. Pero el relato diferente y el contenido también diferente lo vamos a presentar en un próximo programa. Hoy, como les decía en el inicio de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, primeramente quiero destacar el prólogo de esta magnífica obra Relatos de Potosí de Rubén Ochoa Uribe. Es importante conocer cuál fue la opinión de los editores, en este caso de Ediciones Cóndor, que se ha dado a la tarea cultural magnífica, por cierto, de haber hecho la impresión de esta obra. Dice, la presente edición tiene un tiraje de 300 unidades, a pedido del profesor Aurelio Mamani Quispe, y un contrato número 015 quebrado 15, impreso en Bolivia. Relatos de Potosí. Los editores, se entiende de Editorial Cóndor, dicen lo siguiente en su prólogo. Las leyendas no hacen a un pueblo, pero un pueblo sin leyendas es un pueblo que no reconoce su ingenio. Tal vez mucho de lo que ellas cuentan es imaginación, pero en esta se aprecia la creatividad de su gente. Y Bolivia cuenta con muchas historias que de boca en boca a través de los tiempos se han escuchado, comentando, temido, etcétera, etcétera. Potosí no se queda atrás. Esta ciudad es rica en relatos que están más allá del tiempo. Su veracidad solo nos la podrían revelar los diferentes autores amantes de esta tierra colonial. Mencionamos en esta obra a Rubén Ochoa, que escarcea con acierto en el género tradicionista, mezclando lo trágico con lo cómico, la verdad con la mentira. La comicidad es un género que no condice con lo narrativo, sino con lo oral. Es casi mínimo, farsa o lo que se quiera llamar. Y lo trágico está bien para ese primer y gran culto de la tradición que fue William Shakespeare. Ochoa reconoce a Potosí como una rica fuente en las obras maestras del período virreinal, en las que han encontrado temas de inspiración tanto escritores peruanos, argentinos y otros. Y es importante leer este libro, el cual es ameno, ilustrativo, y quien quiera tener una idea fresca y buena del Potosí de todos los tiempos. Y también dice, al final tenemos una guía lexicográfica
para una mejor comprensión. Hasta ahí el prólogo de los editores de esta interesante obra que, reitero, en el género costumbrista, particularmente, reitero, me gusta bastante. Pero me llama también la atención, y esto lo voy a hacer antes de dar inicio a este relato muy especial de los relatos de Potosí, a eso de la guía lexicográfica. Por hoy nos vamos a ubicar en la letra A, la primera letra del abecedario. Hay palabras que generalmente en estos relatos podrían parecer no raras, pero no siempre comunes a la hora de la verdad, de ser explícitos con el lenguaje español, y mucho más cuando se tiene la narración de leyendas de Potosí del periodo virreinal, del periodo de la colonia. Con la letra A, azogueros. ¿Quiénes son los azogueros? ¿O a quiénes se denominaban azogueros? Los azogueros eran propietarios de los ingenios que desde 1573 emplearon el método de la amalgama por azogue para refinar la plata, reemplazando el primitivo sistema de las guairachinas. Estos mineros fueron los más ricos de Potosí. Amoladera. Una de las primeras minas del Sumajorco que llegó a ser de propiedad de Antonio López de Quiroga, cabalmente se llamó Amoladera. También se ha usado en esta obra palabras como alcamari, y el alcamari es un gerifalte de los Andes. Otra palabra que se ha usado, que no es precisamente del idioma español, antahuara. ¿Y qué es una antahuara? Es un crepúsculo vespertino con tonalidades rojizas. Ananzayas, una de las partes en que se divide el ayllu, es decir, el bando de arriba. Ayoayo, cantón de la provincia Aroma del departamento de La Paz, situado en la mitad del camino Oruro-La Paz, donde existen aguas termales. Me imagino que es Vizcachani, por ejemplo, si muchos conocen. Achacachi es un pueblito de la provincia Huamasuyos del departamento de La Paz, situando en la ribera izquierda del río Queca, y deriva de la aymara Hacha Grande y Cachipunta, significando punta grande, y se halla a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Seguimos con esta guía lexicográfica, que es mínima, que es corta mejor, y hemos empezado, como era de suponerse, con la letra A. Axu. Es una especie de túnica multicolor que forma la vestimenta de la indígena. Ayarachi. Instrumentos de viento compuestos de varias y pequeñas cañas que producen un sonido monótono y lúgubre. Atojtambo. Aldehuela sobre el camino Pulacayo-Yura. Esto ya en la provincia de Quijazo del departamento de Potosí. Acerados, plata de brillo acerino. Amanichuchu, Doña Peligrosay. No le hagas decir Doña Peligrosa. Aullagas, mineral abandonado situado entre el Salar de Uyuni y el lago Popó. Finalmente, aizas, derrumbamientos en el interior de las minas. Y luego de haber analizado la guía lexicográfica, hoy hemos comenzado con la letra A y periódicamente vamos a ir desarrollando, siempre y cuando tengamos la base de los relatos de Potosí, del Potosí de antaño, de Rubén Ochoa Uribe. Hoy presentamos para ustedes, señoras y señores de Facetas, aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, esta tradición titulada A este viejo maldito no lo conocemos. El Potok I, que más tarde se convertiría en la ínclita Villa Imperial de Carlos V, acogiendo en su seno a infinidad de extranjeros y aborígenes que llegaban, unos ávidos de fortuna y gloria y otros maniatados y exhaustos a las inhumanas faenas de la mitad. Despertaba esa diáfana y serena mañana, cual amorosa y tierna madre, en medio del incesante repiqueteo de los sonoros bronces que a los cuatro vientos lanzaban sus vibrantes y místicas voces, como queriendo anunciar que ese era el día de la fe y de la religión, a la vez que del boato y la magnificencia. Era pues la mañana del 25 de julio de 1598,
solemne día dedicado al apóstol Santiago, patrono de la Villa Imperial de Potosí. Todos y cada uno de los azogueros de la ribera se dirigían a la iglesia de Santiago, airosos y ceremoniosamente seguidos de numeroso cortejo formado por los más nobles y acaudalados hidalgos, como así por centenares de mestizos ataviados todos con las más lujosas y ricas prendas, deslumbrándose mutuamente. Potosí a la sazón tenía ya 2 leguas de rodeo con 594 calles, de las que 268 eran más proporcionadas donde habitaban los españoles, siendo las restantes de menos simetría, y que formando una especie de laberinto de tortuosas callejuelas, estrechos pasajes y recovecos, eran la morada de los indios. Contenía en total 16.000 casas. Esta gobernaba en aquel entonces la Villa Imperial de Potosí por el licenciado don Juan Díaz Lupidana, oidor de La Plata y octavo en número de los corregidores. Ese día, 25 de julio de 1598, la nave del Templo de Santiago hallábase colmada de enorme gentío que entre un murmullo y suspiros elevaba fervientes oraciones a su divino patriarca. Mientras afuera, en el espacioso patio cuadrangular, las bandas de músicos, las zampoñas, los petardos, camaretas y cohetes, junto a los danzarines criollos que canturreaban canticios, atronaban los aires con un encerdedor bullaje, que era todo el entusiasmo y fervor religioso volcado a los pies del Señor de Santiago. En la tarde, como una continuación ritual de la solemne ceremonia con que todos los vecinos festejaban ese feliz día, se veían por las calles mascaradas, pandillas de disfrazados y comparsas que acompañaban de bullangueras orquestas se entregaban a demostrar su devoción, fe y entusiasmo. Todos iban cantando y bailando frenéticos y embriagados hacia la Plaza del Regocijo, hoy Plaza 10 de Noviembre. Y mientras esto ocurría en el centro de la Villa Imperial, allí en un cuartucho tétrico y oscuro, es decir, en una tienda de la esquina de La Pelota, tenía lugar un suceso por demás conmovedor y triste. Es que en aquella tienda apenas iluminada por una maloliente vela de sebo que alumbraba los rostros de quienes rodeaban un camastro proyectándose en la pared, en una sombra esfuminada y difusa semejando gnomos fantásticos o agoreros avechuchos escapados de un aquelarre, se hallaba reclinada sobre dicho camastro una angustiada y pobre mujer, que con los ojos desencajados y cegajosos por el dolor y el sufrimiento, en medio de quejidos que se oían desde la calle, se esforzaba por serenarse y seguir los consejos de los circunstantes. Tal mujer era doña Luciana Roeles, que siendo hija de acaudalados criollos, nacida al calor del amor paternal, educada entre mimos y la bonanza, en una rica mansión señorial propia de sus afortunados progenitores, sin haberse cómo, cual avecilla castigada por la tempestad, sumióse en la más terrible miseria. Sin recursos económicos que recordaran su otrora opulenta posición y sin un nombre que certificara su prosapia. Lo peor para la pobre era que esa noche en que todo el vecindario de la villa, ufano y entusiasta, festejaba a su patrono Santiago en medio de saraos y desenfrenadas orgías, ella, sin más compañía que una vieja comadrona y 2 de sus vecinas, hacía esfuerzos por soportar el atroz dolor que le causaba el advenimiento de su primogénito. Serían más o menos las 12 de la noche de ese famoso 25 de julio, cuando todo el vecindario de la villa continuaba festejando al patriarca, en que esa destartalada y sórdida tienda de la esquina de La Pelota, donde solían reunirse durante el día vagos y matones, en que la vieja comadrona ha preparado mates de perejil y hierbabuena, obligaba a sorber a la parturienta, mientras las 2 acompañantes soplaban la lumbre del pringroso brasero, sirviéndose de rato en rato tazones de un caliente y fuerte ponche preparado con una fragante
aroma. Era un Singani de Turuchipa. La triste escena del nacimiento en aquella tienda tardaba más de lo necesario, por lo que la comadrona y las vecinas, para combatir el sueño, bebían más y más los fuertes ponche, llegando a achisparse. Y cuando en el corral de alguna casa vecina anunció la madrugada del clangor de un gallo plebeyo, de repente escucharon una quejumbrosa voz que rogaba abrieran la puerta, pues afuera se desataba una terrible y horrizona tempestad que azotaba las ventanas de las casas cercanas, mientras por las rendijas de la puerta de la tienda el viento soplaba. Al escuchar aquella voz lastimera y suplicante, ninguna de las acompañantes atinó a responder, hasta que entonces doña Luciana Roeles, aburrida por el fuerte dolor que soportaba, ordenó que no hicieran caso a ese ruego. Ella quería tener su hijo sin la presencia de impertinentes, pero la partera, embriagada y caritativa, dirigiéndose a la puerta, abrióla, pudiendo, en medio de la nieve que lenta y levemente caía, entrever, a la mortecina luz de la vela de sebo, el rostro enjuto y poblado de espesa barba, cana de un andrajoso anciano que por amor a Dios pedía alojarse en algún rincón porque se moría de frío. La partera, sin consultar con la parturienta, invitó al anciano a entrar e indicándole un oscuro rincón para que descansara, le entregó una vieja y deshilachada frazada para que envolviera su atérido cuerpo, viendo lo cual doña Luciana Roeles, incorporándose en el camastro con la faz descompuesta y exacerbada, exclamó: he dicho que nadie entra a esta tienda. Pero tú, partera del diablo, ¿no escuchaste lo que ordené? ¿Quién es este viejo que viene a observar lo que pasa aquí? Arrójenlo afuera. Ay, Dios mío, conduele de mí, dame valor, Dios santo. Y doña Luciana Rueles, por la turbación que le causó la presencia del andrajoso anciano y por el esfuerzo que hizo al incorporarse y pronunciar esas palabras injuriosas y desaprensivas, al fin, con la ayuda de la comadrona y las dos vecinas, pudo librarse del terrible dolor, quedando anonadada con el cuerpo agotado y el pálor pintado en el rostro, en tanto se oían los paquidos del ser que venía del mundo. Enseguida, Partera y las dos vecinas prepararon un mate de perejil al que añadieron una buena dosis del Singani de Turuchipa, y sin esperar más le obligaron a beber, habiendo notado al rato que la madre del recién nacido se hallaba borracha y durmiendo. Después que las tres mujeres hicieron lo necesario para salvar al niño y cuando brindaban por su salud, doña Luciana Roeles, que no había recuperado aún, luego de dormir la nona, despertó y dirigiendo la mirada al rincón donde se hallaba acurrucado el anciano, sin pizca de conmiseración, con tono sarcástico, dijo: oye, viejo harapiento, ¿de dónde has venido? ¿Quién te ha mandado? ¿Acaso será el infame para de esta criatura que acaba de nacer y que Dios no permita que sea igual a ti? Gertrudis, Ana, Tolia, Benjamina, vosotros seréis testigos de que por mi propia voluntad nombro padrino de mi hijo a este malandrín, para que no sea como él, así hediondo y miserable. Que el diablo le ayude, ya que esta noche le hemos ayudado nosotras, para que no muera en medio de la nieve como un perro sin dueño. Concluidos tales insultos, el anciano se incorporó y, entregando agradecido la frazada a la partera, con voz doliente respondió manifestando que esa misma tarde esperaría a las 6 en la iglesia de Santo Domingo para hacerlo bautizar a su ahijado. Dicho esto, abriendo la puerta desapareció en medio de la nevasca, que en recios y grandes copos caía en la silente calle, mientras la partera y las vecinas, estupefactas por cuanto habían escuchado de labios del anciano, dirigiéndose a doña Luciana Roeles, dijeron que seguramente ese viejo era algún loco y que no había que hacer caso de lo que habló. De tal inesperado acontecimiento pasaron algunas horas. Y es entonces como a las 5 de la tarde, cuando la parturienta y las otras bebían festejando el nacimiento del niño, sin acordarse más del anciano,
se presentó de súbito un gallardo mancebo arrebozado en una amplia y vistosa capa de seda carmesí, y preguntó si ahí vivía doña Luciana Roeles, y respondiendo la partera que sí era, el donairoso joven entrególe una carta que leía inmediatamente, y decía: Doña Luciana Roeles, a vos va dirigida esta misiva, a pesar de que no os conozco algo bien, averiguando vuestro nombre esta mañana en la vecindad, he tenido conocimiento de quién sois. Anoche me nombraste padrino de vuestro hijo y lo acepté, por lo que en prueba de ello y de mi compromiso, os envío un humilde presente, lo poco que el portador os entregará para que podáis disponer y llevéis a mi ahijado a la iglesia de Santo Domingo, como anuncié anoche. Dios os bendiga por la buena fe y por lo que te portaste bien conmigo. Una vez que concluyeron de leer la carta que oía el joven, este que se hallaba en el umbral de la puerta ordenó a dos indios que estaban junto a él entraran y depositaran dos pequeños cofres conteniendo ropa y dinero, y reiterando que a las 6 de la tarde deberían estar en Santo Domingo. En dos zancadas luego desapareció del lugar. Y tal como tenían prometido, la partera y las dos vecinas, a la hora señalada, se trasladaron a Santo Domingo, juntamente con el niño elegantemente arropado con un vistoso capillo, encontrado allí al joven, que les manifestó que su amo no había podido concurrir, pero que él los representaría. Y una vez bautizada la criatura, el mancebo se despidió de las mujeres y desapareció en medio de la penumbra que invadía el templo. Desde el día en que la criatura fue cristianizada, doña Luciana Roeles y las otras mujeres vivían cómodamente a costa del anciano, que frecuentemente enviaba dinero y ropa a su ahijado. La parturienta y sus amigas juraron 1000 veces la eterna gratitud que le tenían a su bienhechor, para quien pedían a Dios le ayudara en todas las circunstancias de la vida. Bendecían al anciano, prometiéndose mutuamente que lo buscarían para agradecerle personalmente por lo mucho que había hecho y seguía haciendo. En la tienda todo era comentar sobre quién podía ser ese magnánimo anciano de barba cana que, pasando por un mendigo, sin embargo demostraba ser un hombre rico, quizá un azoguero. Transcurrieron 3 meses desde el día del bautismo y una noche en que, como de costumbre, doña Luciana Roeles y sus amigas bebían tazones de ponche, cuando afuera, después de que el viento azotó terriblemente a la villa imperial, caían celestiales copos de nieve. De repente, escucharon en la calle gritos y alaridos, órdenes y ruegos, sablazos, cintarazos y mandobles, precipitadas caseras y dolorosos ayes, por lo que, despavoridas, cuando atrancaban la puerta, escucharon una voz doliente y suplicante que insinuaba protección. Vieron entonces que quien le pedía era el anciano andrajoso, el padrino de la criatura, que en actitud rogante intentaba entrar a la tienda. Sorprendidas las mujeres, asiéndole de los brazos, lo metieron, ofreciéndole un ponche que rehusó servirse. Imploró más bien le indicaran el lugar apropiado para esconderse, por lo que ellas, solícitas, le señalaron un arcón para que se ocultara, decidiendo finalmente que mejor era que se metiera en una alacena que se hallaba en un oscuro rincón y que pasaba desapercibida. El anciano se escondió en la alacena, y, cerrada ella con sorpresa, escucharon que en la calle alguien daba órdenes, vociferando con voz destemplada y aguardentosa, y luego tocaron violentamente la puerta de la tienda para que abrieran, combinando con destrozar si se negaban a abrir. Favoridas tuvieron que abrir, viendo luego a varios hombres cubiertos por gruesas capas y armados de sables y alarbadas. Sin pedir autorización, penetraron rápidamente, comenzando a buscar por todos lados, hasta que uno de ellos dio con una alacena y, abriéndola de un empujón, encontró ahí dentro al anciano acurrucado. Sacándolo y sosteniéndolo por el cuello, preguntó a doña Luciana Roeles y a las otras si alguna de ellas lo conocía y qué se llamaba, respondiendo lo cual aquella dijo: Caballeros, no sabemos de qué se trata y les manifestamos que a este viejo harapiento le abrimos la puerta porque nos rogó que lo escondiésemos. Pero lástima, y con mucha lástima, lo metimos ahí de donde lo han sacado, pero este viejo debe ser algún asesino, un malhechor o forajido, una vez que su vestimenta así lo delata. Tal vez sea un criminal, y si vosotros sois miembros de la justicia, sacadlo, llevadlo y ahorcadlo,
porque ha debido cometer muchas fechorías. A este viejo maldito no lo conocemos. Afuera, viejo asqueroso. A este viejo maldito no lo conocemos. Pronunciadas tales expresiones por doña Luciana Rueles, después de que esos desalmados los sacaron en pellones, cerró la puerta atrancándola y casi inmediatamente las mujeres escucharon voces dolientes que pedían perdón y misericordias, habiendo reconocido que era el anciano quien las pronunciaba. Luego que volvieron a escuchar alaridos y el bojarrón de alguno, todo quedó en silencio. Y en tanto que afuera continuaba cayendo la nieve. Doña Luciana Roeles y sus amigas también bebían tazones de ponche para rehacerse del susto, como queriendo olvidar aquella escena en que el anciano prácticamente lo vendieron como hizo a Cristo Judas. Y después que ese hombre fue el bienhechor de la tienda donde vivían tan diabólicas mujeres. Cuando al clarecer del día siguiente, doña Luciana Roeles y sus amigas salieron a la calle, contemplaron un triste y macabro espectáculo. Varios hombres y mujeres, como formando un círculo, rodeaban el cadáver del pobre anciano, cuyo rostro sangrante, con los ojos abiertos y la boca cubierta de espuma, parecía pedir perdón. La víctima presentaba desgarraduras y en el lugar mismo del corazón encontrábase clavado un puñal que fue el que seguramente le causó la muerte. Todos los circunstantes reconocieron en ese cadáver al rico azoguero de don Juan de Pallares, que siendo oriundo de Extremadura, fue muerto alevosamente esa noche por sus enemigos los vascongados. Al otro día, desde temprano, comenzaron a doblar las campanas de la iglesia de Canto Domingo, anunciando que esa tarde debía tener lugar el entierro de don Juan de Pallares de la Orden de Calatrava, conocido y respetado por todos, por su espíritu y corazón bondadoso y humanitario, y por los favores que hacía a los menesterosos de la Villa Imperial de Potosí. Don Juan de Pallares era uno de los más venturosos y acaudalados azogueros, cuya única debilidad era la de hacer favores a cuantos podía, sin que ellos se dieran cuenta, motivo por el que las más de las veces, y especialmente por las noches, se disfrazaba de mendigo caminando por las calles donde vivía gente pobre. En esa forma hizo bien a muchos, y entre ellos a doña Luciana Rueles, a la partera y a las dos vecinas, a quienes colmó de favores para recibir después aquella terrible muestra de ingratitud. A las 5 de la tarde de aquel día anubarrado que presagiaba tempestad, numeroso cortejo trasladaba el cadáver de don Juan de Pallares de la iglesia de Santo Domingo al entonces cementerio de Santa Bárbara. Veíanse rostros contritos entre la muchedumbre que calmadamente marchaba detrás del ataúd, notándose que entre el gentío caminaba también doña Luciana Roeles y sus amigas, que cabizbajas, demostrando aflicción, vertían lágrimas de arrepentimiento por haber sido las causantes de la muerte del infortunado. El cortejo llegó a Santa Bárbara y luego de los ritos de rigor, varios nobles e ilustres caballeros levantaron el regio ataúd para depositarlo en la fosa común, pero en ese instante, por una torpeza en el obrar, golpearon el féretro en una gran cruz de piedra que allí había, habiendo con la violencia hecho zafar la tapa, cayendo el cajón al suelo, circunstancia en la que inesperada y súbitamente los acompañantes vieron que el cuerpo de don Juan de Pallares hizo un movimiento brusco, como queriendo incorporarse para luego caer pesadamente. Los circunstantes azorados no sabían qué hacer, y mientras algunos horripilados huían dirigiéndose a la puerta del cementerio, otros, con el semblante descolorido, se quedaron como clavados en el sitio. Doña Luciana Roeles, que se encontraba junto al cadáver, vio de cerca el rostro de don Juan de Pallares y, turbada con la terrorífica emoción, tambaleante con la faz demudada, los ojos como salidos de las órbitas, dio 3 vueltas, cayó al suelo y volvió a incorporarse con la boca espumajosa y los cabellos desdeñados, tenuemente iluminado el cuerpo por los postreros rayos del sol, dando tumbos y traspiés con voz sepulcral que demostraba estar al borde de la locura. Entre sollozos prorrumpió: preguntadme quién soy, preguntadme. Yo soy quien lo vio a este miserable pordiosero vestido de andrajos, a este viejo harapiento.
Pero a este viejo maldito no lo conocemos, no lo conocemos. A este viejo maldito no lo conocemos. Y al concluir y repetir esas frases, doña Luciana Rueles salió corriendo del cementerio. ¿Y saben qué? Doña Luciana Rueles estaba loca. ¿Qué les ha parecido, señoras y señores, esta tradición que ocurrió a partir del 25 de julio de 1598, a partir del día que estaba dedicado solemnemente al apóstol Santiago, patrono de la vida? Fueron los relatos de Potosí, del Potosí de antaño. Hoy hemos extraído, reitero, este relato intitulado A este viejo maldito no lo conocemos, de la recopilación de Rubén Ochoa Uribe, el Potosí de antaño. Bueno, les decía, ¿qué les pareció? Deslumbrante. Les soy sincero, pero es la primera vez, no que leo o narro esta obra, sino es la primera vez que conozco esta leyenda. Sinceramente nunca la había escuchado, no la conocía. Por eso les decía que me sorprendió notablemente esta obra, los relatos de Potosí, porque en el caso de Justo el Mendigo, no es que haya un cambio en la forma o en la estructura de esa tradición y leyenda, que también muy bien la recopiló y relató con los arreglos que corresponde el abogado e historiador potosino Modesto Miste Tinajeros. Pero don Rubén Ochoa Uribe, en sus relatos del Potosí, le dio una otra tonalidad. Me gustó bastante y espero que a ustedes también. Quiero agradecerles en el final de esta edición de Facetas aquí en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Y como les decía, de manera constante, una especie de intercalado entre nuestra actividad de periodismo y sobre todo de comentario político, económico y social a lo que acontece en Potosí, Bolivia y el mundo. También tendremos la presentación de las tradiciones y leyendas de Bolivia, de nuestra amada Bolivia. Sabemos que en el resto de los departamentos que componen la República de Bolivia existen tradiciones y leyendas que de por sí es necesario que ustedes que nos honran con su sintonía conozcan de vez en vez, porque esa es también una de las finalidades que tiene Facetas, porque estamos donde otros no están. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para presentar las facetas de la vida. Permiso.